La decisión. A mucha gente ni siquiera se le ocurre que para ser cristiano uno tiene que tomar una decisión. Muchos imaginan que son cristianos por el solo hecho de haber nacido en un hogar cristiano. Después de todo dicen no somos judíos, ni maometanos, ni budistas. De hecho, entonces, somos cristianos. Otros suponen que, habiéndose criado en hogares cristianos y habiendo aprendido el credo y las normas cristianas, no hay nada más que se les pueda exigir. La verdad es que, no obstante los padres y la educación que haya tenido, todo adulto responsable tiene la obligación de tomar sus propias decisiones frente a Cristo. Nadie puede permanecer neutral ni ingresar al cristianismo involuntariamente. Tampoco nadie puede decidir por cuenta nuestra. Cada uno tiene que decidir personalmente. Inclusive no basta estar de acuerdo con todo lo que hasta aquí hemos dicho en este libro. Se puede aceptar que la evidencia de la deidad de Jesús es irrefutable y aún definitiva y de que Él es, en efecto, el Hijo de Dios, se puede creer que Él vino para ser el Salvador del mundo, se puede admitir que somos pecadores y que necesitamos a este Salvador. Pero ninguna de estas posiciones, ni todas ellas juntas, nos hacen cristianos. La aceptación de ciertos hechos acerca de la persona y obra de Cristo es un paso preliminar necesario, pero la fe verdadera traduce esta creencia mental en un acto decisivo de confianza. La convicción intelectual debe conducir a una entrega personal. Yo solía pensar que porque Jesús murió en la cruz ya todo el mundo había quedado automáticamente salvo, mediante una suerte de transacción mecánica. Recuerdo bien lo perplejo, y aún indignado, que me sentí cuando por primera vez se me sugirió que yo necesitaba a Cristo y su salvación personalmente. Doy gracias a Dios que más tarde abrí mis ojos para ver que no me bastaba reconocer mi necesidad de un Salvador, ni siquiera reconocer que Jesucristo es el Salvador que necesitaba, tenía que reconocer a Jesucristo como mi Salvador. En efecto, el pronombre personal ocupa un lugar muy importante en la Biblia. El Señor es mi pastor. Salmo 23:1. El Señor es mi salvación. Salmo 27:1. Dios mío, tú eres mi Dios. Salmo 63:1. A nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Filipenses 3:8. Hay un versículo en la Biblia que ha ayudado a muchos, inclusive a mí mismo, a comprender el paso de fe que es necesario dar. Contiene las palabras de Cristo mismo: mira, yo estoy llamando a la puerta, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Apocalipsis 3:20. Holman Hunt, el conocido pintor de la escuela prerrafaelista, ilustró esta escena en su cuadro La luz del mundo, pintado en 1853. El original se encuentra en la capilla del Colegio Keble, en la Universidad de Oxford, y la copia que el mismo artista pintó 40 años después está en la Catedral de San Pablo, en Londres. Aunque los prerrafaelistas han pasado, el simbolismo de este cuadro mantiene su vigencia. John Ruskin, en una carta escrita en mayo de 1854, escribía en los siguientes términos: en el lado izquierdo del lienzo puede verse la puerta del alma humana. Está bien cerrada, los barrotes y clavos están herrumbrados, y toda la puerta parece estar atada a los montantes por una enredadera, mostrando aquí que nunca ha sido abierta. Un murciélago revolotea en las cercanías, el umbral se halla cubierto por zarzas, malezas y trigo improductivo. Cristo se aproxima a la puerta de noche. Cristo viste un manto real y lleva en la cabeza una corona de espinas. En la mano izquierda porta una linterna, porque Él es la luz del mundo, mientras que con la derecha golpea la puerta. El contexto arroja luz sobre el versículo. Este aparece al final de una carta que Cristo, por medio de Juan, dirige a la iglesia de la Odisea, situada en territorio de lo que hoy es Turquía. La Odisea era una ciudad próspera, reconocida por su manufactura de tejidos, su escuela médica, donde se hacía el famoso colirio frigio en polvo, y sus fuertes casas bancarias. La prosperidad material habría traído como consecuencia un espíritu de satisfacción y orgullo que con el tiempo penetró en la iglesia cristiana. Entre los miembros de esta había cristianos profesantes que lo eran de nombre solamente. Eran personas, más o menos respetables, pero nada más. Su interés religioso era superficial y casual. Como el agua que se sacaba de las fuentes de Hierápolis y se llevaba a la Odisea por medio de canales,
de los cuales todavía se pueden ver las ruinas, eran según Jesús ni fríos ni calientes, sino tibios y por lo tanto de mal sabor para él. Su tibieza espiritual parece haber sido consecuencia de un autoengaño. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien, y que no te hace falta nada, y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Qué descripción de la orgullosa y próspera Laodicea. Estaban ciegos, pobres y desnudos a pesar de la fábrica de tejidos, ciegos a pesar del colirio frigio y pobres a pesar de las casas bancarias. Nosotros estamos en la misma situación. Tal vez digamos como ellos, no tengo necesidad de nada. Es difícil encontrar palabras más peligrosas desde un punto de vista espiritual. Nuestra independencia autosuficiente, más que ninguna otra cosa, impide que nos entreguemos a Cristo. Y es claro que lo necesitamos. Sin Él estamos desnudos moralmente, sin vestiduras para presentarnos delante de Dios, ciegos a la verdad espiritual, y pobres, sin nada para comprar el favor de Dios. Solo Cristo puede vestirnos con su justicia, y dar visión a nuestros ojos y enriquecernos con su riqueza espiritual. Aparte de Él, y hasta que abramos la puerta para recibirlo somos ciegos, pobres y desnudos. Mira, yo estoy a la puerta llamando, dice, no es una visión de la imaginación ni un personaje ficticio de una novela religiosa. Es el hombre de Nazaret, cuyas pretensiones, cuyo carácter y cuya resurrección apoyan la conclusión de que es el Hijo de Dios. Es además el Salvador crucificado. La mano que llama a la puerta es una mano herida. Los pies que pisan el umbral tienen las marcas de los clavos. Él es el Cristo resucitado. Juan lo ha escrito ya en el primer capítulo del Apocalipsis, tal como lo vio en una visión altamente simbólica. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego y sus pies brillaban como bronce pulido fundido en un horno. Su voz era fuerte como las olas cuando se estrellan contra la roca y su rostro radiante como el sol cuando brilla con toda su fuerza. No es de sorprenderse que Juan cayera a sus pies. Es difícil comprender cómo una persona tan majestuosa tuviera bien visitar a pobres, ciegos y desnudos como nosotros. Sin embargo, Jesucristo dice que está llamando a la puerta de nuestra vida, esperando que le abramos. Notemos que golpea la puerta, no la empuja, habla, no grita. Aunque podría abrirla. De todos modos la casa es suya. Él es el arquitecto, la diseñó. Él es el constructor, la hizo. Él es el dueño, la compró con su propia sangre. Es, pues, suya por derecho del plano, la construcción y la compra. Nosotros solo somos inquilinos de una casa que no nos pertenece. Él podría poner el hombro contra la puerta, pero prefiere poner la mano en el golpeador. Podría ordenarnos que abriéramos la puerta, pero se limita a invitarnos a hacerlo. No fuerza la entrada a la vida de nadie. Dice, te aconsejo versículo 18. Podría dar órdenes, pero prefiere aconsejar. Así es su humildad y condescendencia, y la libertad que nos ha dado. ¿Pero por qué quiere Jesucristo entrar? Ya conocemos la respuesta. Quiere ser nuestro Salvador y Señor. ¿Murió para ser nuestro Salvador? Si lo recibimos, entonces podrá aplicar a nuestra propia vida ya los beneficios de su muerte. Entrará en la casa, la renovará, la pintará y la amueblará. En otras palabras, nos limpiará y nos perdonará, olvidando nuestro pasado. Además, promete cenar con nosotros y permitirnos quedar con Él. La frase describe el gozo del compañerismo. No solamente Él se nos da a nosotros, sino que desea que nosotros nos demos a Él. Hemos sido extraños, ahora somos amigos. Hemos estado separados por una puerta cerrada, ahora estamos sentados a la misma mesa. Jesucristo entrará también como nuestro Señor y Maestro. La casa de nuestra vida quedará bajo su administración, y no vale la pena que le abramos la puerta si no estamos dispuestos a que así sea. Cuando cruce el umbral de la puerta, tendremos que entregarle todo el llavero de modo que tenga libre acceso a todas las habitaciones. Un estudiante canadiense de cuarto año me escribió en cierta ocasión, en vez de dar a Cristo un manojo de llaves diferentes para las muchas habitaciones de mi casa, le di mi llave maestra para que entre a todas ellas. Esto incluye el arrepentimiento,
el apartarnos resueltamente de todo aquello que sabemos que le desagrada. Lo cual no significa tratar de mejorarnos antes de invitarlo a entrar. Todo lo contrario, porque no podemos perdonarnos ni mejorarnos a nosotros mismos, necesitamos que Él venga a nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos a que Él haga los arreglos que desee una vez que haya entrado en nuestra vida. No puede haber ninguna resistencia, ningún intento de estudiar los términos de nuestro rendimiento. ¿Qué significa todo esto? No puedo detallarlo, pero en principio significa la determinación de abandonar toda clase de mal para seguir a Cristo. ¿Vacilas? ¿Dices que es irracional rendirse a Cristo en la oscuridad? En realidad, no lo es. Es mucho más razonable que el matrimonio. En el matrimonio, un hombre y una mujer se entregan mutuamente sin ninguna condición. No saben ni siquiera lo que los separa. Pero se aman mutuamente y el uno confía en el otro. Así, se prometen tomarse mutuamente, para tenerte desde hoy en adelante, sea que mejore o empeore tu suerte, seas más rico o más pobre, en tiempo de enfermedad o de salud, para amarte y consolarte hasta que la muerte nos separe. Si los seres humanos pueden confiar en otros seres humanos, ¿no podemos confiar en el Hijo de Dios? Es mucho más razonable entregarse a Cristo, el Hijo de Dios, que al más noble y generoso de todos los seres humanos. Cristo jamás traicionará o abusará de la confianza que depositamos en Él. ¿Qué debemos, entonces, hacer? Para empezar, debemos escuchar su voz. Lamentablemente es posible cerrar el oído al llamado de Cristo y ahogar el insistente susurro de su invitación. A veces su voz nos llega por medio del aguijón de la conciencia, a veces por los planteas de la mente. O tal vez una derrota moral, o la aparente vacuidad y falta de sentido de nuestra existencia, o un hambre espiritual inexplicable, o una enfermedad, o el dolor causado por un fallecimiento, o algún sufrimiento o temor nos muestren que Cristo está a la puerta y nos llama. O su voz puede hacerse oír por medio de un amigo, un predicador o un libro. Cualquiera sea el medio, debemos escucharlo. El que tiene oídos, dice Jesús, oiga. Luego tenemos que abrir la puerta. Habiendo escuchado su voz, debemos abrir cuando golpea. El acto de abrir la puerta a Jesucristo es un acto de fe en Él como nuestro Salvador, un acto de sometimiento a Él como nuestro Señor. Es un acto definido. El tiempo del verbo en el texto griego lo indica claramente. La puerta no se abre de par en par por casualidad. No está entreabierta, está cerrada y es necesario abrirla. Además, Cristo no la abrirá por su propia cuenta. En el cuadro de Hand la puerta no tiene picaporte. Se dice que el pintor lo omitió deliberadamente para mostrar que la puerta podría abrirse solamente desde adentro. Cristo llama, nosotros debemos abrir. Es un acto personal. Es cierto que el mensaje fue enviado a una iglesia, a la nominal y tibia iglesia de la Odisea. Pero el desafío se dirige a los miembros de la congregación individualmente: si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa. Cada persona tiene que hacer su propia decisión y tiene que hacerla por cuenta propia. Nadie puede decidir por ti, estimado lector. Los padres, maestros, pastores y amigos cristianos pueden indicarte el camino, pero solo tu mano puede girar el picaporte y abrir la puerta. Es un acto único. Solo puedes dar este paso una vez. Cuando Cristo haya entrado, Él cerrará la puerta por dentro. Puede ser que el pecado lo empuje hacia el sótano o el altillo, pero nunca dejará del todo la casa que ha ocupado. Nunca te dejaré ni te abandonaré, dice Hebreos 13:5. Esto no quiere decir que surgirás de esta experiencia con las alas de un ángel completamente desarrolladas. Ni tampoco alcanzarás la perfección en un abrir y cerrar de ojos. Puedes hacerte cristiano en un momento, pero no un cristiano maduro y sazonado. Cristo puede penetrar en tu vida, limpiarte y perdonarte en cuestión de un segundo, pero para que tu carácter sea transformado y modelado según su voluntad, será necesario mucho más tiempo. Una pareja puede casarse en cuestión de unos minutos, pero para que dos voluntades se fusionen en una en medio del ajetreo de la vida diaria, se requerirán varios años. Así también, cuando recibimos a Cristo, un momento de entrega conducirá toda una vida de ajustes. Es un acto deliberado. No tienes que esperar que te alumbre un rayo de luz sobrenatural procedente del cielo o una experiencia altamente emotiva.
No. Cristo vino al mundo y murió por tus pecados. Ahora viene y se para frente a la puerta de tu vida y llama. El próximo movimiento tienes que hacerlo tú. Su mano está sobre el golpeador, tu mano debe ahora tomar el picaporte. Es un acto urgente. No debes esperar más de lo necesario. El tiempo transcurre. El futuro es incierto. Tal vez nunca más tengas la oportunidad de hacer lo que debas hacer. No presumas del día de mañana, pues no sabes lo que mañana traerá. Proverbios 27:1. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Hebreos 3:7-8. No lo pospongas con la intención de tratar de ser mejor o más digno de que Cristo entre en tu vida, o hasta que hayas solucionado todos tus problemas. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió para ser tu Salvador, eso basta. Lo demás vendrá después. Es cierto que la acción precipitada encierra sus peligros, pero también los encierra la dilación. Si en lo más profundo de tu corazón sabes que debes actuar, entonces no pospongas la decisión ni un momento más. Es un acto indispensable. Por supuesto, la vida cristiana consiste en mucho más que esto. Como veremos en el capítulo siguiente, la vida cristiana incluye la comunión de la Iglesia, el descubrimiento y la realización de la voluntad de Dios, el crecimiento en la gracia y el entendimiento, y la preocupación por servir a Dios y al prójimo. Pero este es el primer paso y nada lo puede sustituir. Puedes creer en Cristo intelectualmente y admirarlo, puedes decir tus oraciones a través del ojo de la cerradura, yo lo hice por muchos años, puedes echarle unas monedas por debajo de la puerta para tranquilizarlo, puedes ser una persona moral, decente, recta y buena, puedes ser una persona religiosa, puedes haber sido bautizado y confirmado, puedes ser un estudiante de teología y hasta pastor ordenado y, con todo, no haber abierto la puerta a Cristo. No hay nada que sustituya este paso. Un profesor universitario describe en su autobiografía como un día, mientras viajaba en un ómnibus, de pronto sin palabras y, creo, casi sin imágenes, de alguna manera se me presentó un hecho respecto a mí mismo. Me di cuenta que estaba negándome a algo, cerrándole la puerta a algo. O, si se prefiere, que, a la manera de una langosta, estaba usando algo tieso, como un corsé o hasta como una armadura. Sentí que en ese momento se me estaba dando la libertad de elegir. Podía abrir la puerta o mantenerla cerrada, deshacerme de la armadura, o conservarla. Ninguna alternativa se me presentó como un deber, no hay amenaza ni promesa vinculada a ninguna de las alternativas, aunque yo sabía que el abrir la puerta o el sacarme la armadura tendría consecuencias incalculables. Escogí abrir, desarmarme, aflojar la rienda. Digo que escogí y sin embargo no me parecía realmente posible hacer lo opuesto. Así describe su experiencia el profesor Luis en Surprise by Joy, sorprendido por el gozo. Una dama de Alcurnia respondió a la invitación a pasar adelante al final de una reunión de evangelización. Fue presentada a un consejero quien, habiendo comprobado que la dama todavía no había entregado su vida a Cristo, le sugirió que orara allí mismo en ese momento. Inclinando la cabeza, ella dijo: «Amado Señor Jesús, más que ninguna otra cosa en el mundo quiero que entres en mi corazón. Amén». Un joven de casi 20 años se arrodilló junto a su cama un domingo por la noche, en el dormitorio del internado al cual asistía. Sencillamente, sin vuelta ni rodeos pero de manera definida, le dijo a Cristo que hasta entonces su vida había sido un desastre, le confesó sus pecados, agradeció a Cristo por haber muerto por él, y allí mismo le pidió que entrara en su vida. Al día siguiente escribió en su diario: «Ayer fue realmente un gran día para mí. Hasta ahora Cristo había estado en la circunferencia de mi vida y yo solo le pedía que me guiara en vez de darle el control completo de ella. Él está a la puerta y llama. Yo he escuchado y he entrado a mi casa. La ha limpiado y ahora reina en ella». Al otro día escribió: «Realmente hoy he sentido un gozo inmenso y nuevo. Es el gozo de estar en paz con el mundo y en comunión con Dios. Y qué bien sé ahora que Él me gobierna y que antes nunca la había conocido de verdad». Estos extractos pertenecen a mi propio diario. Me aventuro a citarlos porque no quiero que tú creas que estoy recomendándote dar un paso que yo mismo no he dado antes. ¿Eres cristiano? ¿Un cristiano verdadero?
Tu respuesta depende de otra pregunta y no es de si vas o no a la iglesia, de si aceptas o no el credo, de si tienes o no una vida decente, aunque todas estas cosas tienen su importancia a su debido tiempo, sino más bien de esto, de cuál lado de tu puerta está Jesucristo. ¿Está adentro o afuera? Ese es el problema capital. Tal vez estés listo a abrirle la puerta a Cristo. Si no estás seguro de haberlo hecho antes, mi consejo es que te asegures, aunque lo que hagas no sea más que como alguien ha dicho repasar con tinta lo que ya habías escrito con lápiz. Te aconsejo que vayas a un lugar donde puedas orar a solas. Confiesa tus pecados a Dios y abandónalos. Agradece a Jesucristo por haber muerto por ti, en tu lugar. Luego ábrele la puerta y pídele que entre como tu Salvador y Señor personal. Podría serte de ayuda hacerle eco a esta oración en tu corazón. Señor Jesucristo, reconozco que he seguido mi propio camino. He pecado en pensamiento, palabra y acción. Lamento mis muchos pecados y los abandono, arrepentido. Creo que tú moriste por mí, llevando mis pecados sobre tu cuerpo. Te agradezco por tu grande amor. Ahora abro la puerta. Entra, Señor Jesús. Entra como mi Salvador y límpiame. Entra como mi Señor y gobierna mi vida. Y yo te serviré con la fuerza que tú me des, toda mi vida. Amén. Si has hecho esta oración de todo corazón, agradece a Cristo humildemente porque Él ha entrado en tu vida. Él dijo que lo haría. Ha comprometido su palabra. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa. No hagas caso de tus sentimientos, confía en su promesa y agradécele por haber cumplido su palabra.